tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos con este nuevo tema de sanidad interior. Hoy vamos a ver dos temas. Vamos a ver el de soledad cuando los hijos se van de casa y soledad en los adolescentes y jóvenes. Y bueno, vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros. Danos fuerzas para seguir adelante. Danos las palabras para hablar tu palabra. Y Señor, sobre todo, háblanos a cada una de nosotras de manera individual, como siempre lo haces, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad y que nos hable a cada una de las que estamos aquí presentes, Señor, y de las que nos quieran ver en línea, Padre. Gracias te damos por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, el tema que vamos a ver primero es soledad cuando los hijos se van de casa. Para muchos les cuesta trabajo cuando sus hijos se casan soltarlos, pero tenemos que entender que es una ley de Dios que se vayan de la casa, que vuelen del nido. Tan es así que Génesis 2:24 nos dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Entonces, Dios no se equivoca cuando pide que como padres aprendamos a soltar a nuestros hijos. Pero hay padres que no aprenden a soltarlos, siguen con una ligadura de alma muy fuerte con ellos. Hay hijos incluso que no han podido cortar cordón umbilical con sus padres, siguen atados a sus padres. Y esto va a generar, quieran o no, problemas en el matrimonio de los hijos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que aprender a equivocarse y resolver sus problemas solos, pero a veces como papás queremos solucionarles sus problemas y esto para nada conviene porque no permitimos que ellos maduren. ¿Quién de ustedes fue al desayuno de mamás? ¡Ay, muchas! Gracias a Dios. ¿Quién no pudo ir? No se preocupen, ok. Lo pueden ver en YouTube, no sé si ya se subió, si no lo van a subir. Pero ahí hablé mucho sobre soltar a los hijos. Hablé mucho de lo importante que es que dejemos que ellos se equivoquen y no tratar de nosotros resolver sus problemas, ¿no? Y lo que yo he podido ver también es que a veces hay mucha soledad, no cuando se casan, sino que simplemente deciden independizarse, a vivirse aparte o se van a estudiar a otra parte, como les platiqué que mi nieto se va a venir. Le dije a mi hija vacilando: ya suéltamelo, ya, suéltame a tu hijo, ¿no? Me dice: no, ya lo estoy soltando, sé que Dios tiene un propósito y ya, ¿no? Pero yo creo que es normal que duela, pero ¿qué hacer para no sentirnos solas cuando se van? A ver, quiero una lluvia de ideas. ¿Qué creen que se tiene que hacer? Primero, buscar al Señor, poner a nuestros hijos en las manos del Señor. Primero que nada es soltárselos a Dios, ¿no? En segundo lugar es nosotros dejarnos llenar por Dios, porque ese hueco, va a haber un hueco, ¿están de acuerdo? Cuando se van hay un hueco, hay un vacío que dices: ¿y ahora qué hago? O sea, de estar pues encima haciendo 20,000 cosas, de repente te sientes: ¿y ahora qué? Y la casa vacía y ya no hay nada. A veces pasa que no te hallas con tu marido porque estabas tan enfocada con tus hijos que ahora están tu marido y tú solos y dices: ¿y ahora qué? O sea, no lo puedo tratar como un niño, ¿verdad?
Y a veces cuesta, hay matrimonios donde han tenido broncas, conflictos, en donde cada uno se refugiaba tal vez en sus hijos y ahora se encuentran solos con el esposo otra vez y no se llevan bien con el esposo, y muchos matrimonios acaban divorciándose, separándose cuando los hijos vuelan de casa porque no se hallan. Entonces yo estoy segura que si de veras tú te dejas llenar por el Señor, Dios puede hacer que otra vez haya esa conexión, que otra vez se enamoren, que otra vez puedan empezar, ¿no? Yo sé que es cosa de dos, pero que en tu corazón siempre esté eso, el de procurar estar bien con Él, ¿no? Primeramente con Dios y luego con tu marido, ¿no? Pero vemos también que después de eso, o sea, sueltas a tus hijos, te dejas llenar por el Señor, y es importante que busques ocuparte en algo. Satanás es experto en meterte pensamientos para que te sientas sola. Satanás es experto en recordarte sucesos con tus hijos y todo, y que los extrañes y que más te sientas sola. Pero tenemos que permitir que sea el Señor el que use nuestra mente, pero también aplicarnos en buscar algo. En mi caso, es cuando más he podido viajar para dar conferencias, cosa que antes, teniendo a mis hijos, pues yo no podía. Entonces mi servicio al Señor se amplió, vamos a decirlo así. Entonces servirle al Señor ayuda muchísimo para poder quitar esos pensamientos y ocuparte en algo. Hacer labor social, o sea, ayudar. No sé, me acuerdo que nos íbamos a los basureros, nos íbamos a casas de hogar a ayudar, nos íbamos a las cárceles. Ahorita no lo hago porque la verdad ya estoy cansada, sí estoy cansada. Entonces, y yo creo que fue un tiempo hermoso en el tiempo del Señor, pero ahorita ya digo que los jóvenes lo hagan, yo ya como que ya me cansé, ¿no? Pero no quiere decir que no tengamos que seguir ayudando. Una mamá siempre está activa, ¿sí o no? De manera física y también en tu mente. Te preocupas o te ocupas en tantas cosas de la escuela, de la comida, de la casa, que cuando ya no hay nadie en la casa y no tienes algo que hacer, te puedes deprimir muy gacho y puedes sentirte sola. Y ahí es cuando tal vez tú anhelabas estudiar algo y no pudiste terminar de estudiar. Nunca es tarde para aprender algo nuevo, nunca es tarde para estudiar, ¿no? Entonces, mi hija, por ejemplo, sus hijos están en la escuela y está estudiando nutrición. Dices que en la casa yo sola, o sea, no, yo necesito hacer algo, ¿no? Entonces se puso a estudiar. Entonces puedes estudiar algo, no importa la edad. Ubican al Paz Freddy, quien, bueno, algunas lo conocen, otras no, es el que a mí me ayudó a sanar muchas cosas que yo traía. Él ya grande estudió administración y terminó. Entonces nunca es tarde para estudiar algo. Puedes servir, puedes estudiar. Tal vez ya se jubilaron tú y tu marido y es un buen tiempo tal vez para viajar, ¿no? Cosas que antes tal vez no podían, ahora es tiempo de poderlo hacer. Tal vez puedas independizarte y abrir tú un negocio, no sé, hay tantas cosas. Entonces lo importante es que te dediques a algo, porque he visto tristemente que muchas personas, mujeres sobre todo, se sienten solas y lo que hacen es refugiarse en la televisión o en las redes sociales. Y eso es algo bien peligroso, porque
y bueno, muchas viendo sus telenovelas, ¿verdad? Que ya viven su vida en una telenovela. Y hay que tener cuidado hacia dónde vas y con qué te quieres llenar, con qué quieres llenar esa soledad que tú sientes porque tus hijos se fueron. Tus hijos, lo vimos en el desayuno, no te van a hacer sentir completa, tampoco tu marido, tampoco las cosas materiales. ¿Qué es lo único que realmente te puede llenar? El Señor. Lo vimos con la samaritana, ¿se acuerdan? Es un pasaje que ya hemos visto muchas veces, que Jesús le dijo: 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Pero Él se presenta como el 7º hombre en su vida para llenar ese vacío que ella tenía. Estuvimos viendo en el desayuno a Lea y a Raquel, ¿se acuerdan? Cómo Lea sí le podía dar hijos a Jacob, y ella pensó que dándole hijos es como iba a recibir el amor de Jacob, y no fue así. Raquel no pudo tener hijos en un principio y le decía a Jacob: dame hijos o si no me muero, pensando que sus hijos la iban a llenar, ¿no? Y vemos que no. Entonces, el único que realmente puede llenar ese vacío en nuestro corazón cuando nuestros hijos se van, definitivamente es el Señor. Pero no puedes estar orando y leyendo la Biblia todo el día. ¿O sí? Si alguien lo puede hacer, dígame cómo. Tienes que buscar hacer algo que te gusta, un hobby, algo. Y bueno, yo les decía en la clase pasada que mi suegra me enseñó a no estar de ociosa. Tú la veías a pesar de los 80, 90 años, estaba tejiendo, estaba bordando, siempre la veías haciendo algo. Y eso a mí se me pegó, porque al estar haciendo algo permites que, y bueno, lo más padre es cuando estás haciendo algo y puedes escuchar una predicación o alabanzas o qué sé yo, ¿no? Entonces busca hacer algo para que no te sientas sola. Algo que a mí me ayudó, que mis hijos en el momento creo que no entendieron y que yo sin darme cuenta hice, fue que en cuanto Marto se fue, saqué las cosas que había, pinté su cuarto, compré un escritorio y fue mi oficina. Y ahí empecé a escribir. Bueno, desde antes ya escribía, pero ahí pues era mi oficina, ¿no? Después se fue, convertí ese cuarto, cuando se fue Andrés de la casa, porque Dani ya se había ido y todo, convertí el cuarto que era mi oficina, lo convertí en almacén de libros, y luego el cuarto de Andrés lo convertí en mi oficina. Y luego pinté y todo. Entonces a mí me sirvió sin darme cuenta para evadir eso de que ya se fueron, ¿no? Y enfocarme en algo que me gustaba. Entonces para mí lo que más me gusta hacer, les decía, es escribir, es dar conferencias y es pintar. Entonces en los tiempos en los que no escribo, porque no puedes estar escribiendo todo el santo día, aquí mi amiga me dice hormiguita escritora. Y digo, ay, qué lindo nombre, ¿verdad? Pero bueno, me pongo a pintar y no saben cómo lo disfruto. Y pues son cuadros con textos bíblicos y todo. Entonces me pongo alabanzas, me pongo conferencias. Entonces es bien importante encontrar algo que te gusta. Porque si te la pasas viendo televisión, ¿de qué te vas a llenar? Y acuérdense que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de lo que tú llenes tu corazón en esos tiempos en los que tus hijos ya no están, es de lo que vas a hablar. Algunas pueden pasar situaciones económicas difíciles, pero es cuando más ahora puedes ver, a ver de qué manera puedes hacer algo para trabajar, tal vez en tu casa,
tejiendo, vendiendo las cosas, ¿no? En fin, Dios te ha dado talentos y habilidades. Hay muchas que luego cocinan y venden la comida, les gusta cocinar. Hagan algo. No estén ahí sin hacer nada cuando los hijos se van. Es lo peor que puedes hacer, ¿sale? Entonces, servir aquí al Señor, bueno, es lo más hermoso que hay, ¿no? Entonces, siempre hay una manera de hacerlo. Vean lo que dice Eclesiastés 3:1, por favor. Si tienen el libro, está en la página 65. ¿Ya lo tienen? Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo, ¿qué cosa? Tiene su hora. Cuando tú encuentras el tiempo perfecto para hacer las cosas, tu corazón está alineado al corazón de Dios y es cuando es de bendición. A veces pasa que no estamos alineados al corazón de Dios y hacemos cosas fuera de tiempo. A veces nos apresuramos en hacer algunas cosas, otras veces Dios te está diciendo, oye, tú eres una buena candidata para hacer una reunión de oración en tu casa. ¿Estás sola? Haz una reunión de oración en tu casa. O tal vez tú eres una buena candidata y sabes dar estudios bíblicos. Te puedes dar cuenta si eres buena dando estudios bíblicos, si la gente te busca para que les expliques algo de la Biblia y tú se los das y ellos lo entienden, ¿no? Ahí te puedes dar cuenta, ok, puede ser que sea maestra. Entonces inténtalo, porque así es como puedes servir al Señor también, ¿no? Entonces hay muchas maneras, pero detectar el tiempo de Dios y cómo si se van tus hijos es un tiempo de hacer algo diferente para que no sientas esa soledad, Dios, yo estoy segura que te va a bendecir. ¿Se acuerdan cuando les platicaba que mis hijos eran pequeños? Y yo le decía a mi marido, es que ¿qué hago en la iglesia? Pues siento que no hago nada. Tu primer ministerio ahora son tus hijos. Cuidar a tus hijos, son chiquitos, te necesitan. Y ya ahorita, ahora sí ya puedo hacer lo que quiera y servir al Señor como yo quiera, ¿no? Bueno, no como quiera, como Él me indique, ¿no? Entonces, pero todo en el tiempo de Dios es hermoso y hay que conocer los tiempos. A veces nos desesperamos y trabajamos cuando no debemos trabajar. Cuando nuestros hijos están chiquitos, es mejor que estés con ellos a que tengas más riquezas materiales. Tus hijos te necesitan, ¿ok? Entonces, a veces como que buscamos más comodidad y todo, y sin darnos cuenta sacrificamos a nuestros hijos, nos vamos a trabajar y pudiendo quedarnos con ellos. Yo sé que hay muchas aquí que la hacen de papá y mamá y que tienen que trabajar, ¿no? Y tienen que ver la manera de sacar adelante a sus hijos. Pero me refiero a que muchas fuera de tiempo trabajan cuando tienen que estar con sus hijos. Amén. Y ya cuando no están, entonces sí, échale ganas, echa a volar tu imaginación y métete a trabajar. ¿Sale? Entonces, bueno, esta lección está muy cortita, pero bueno, ahí termina. Y luego tenemos la soledad en los adolescentes y jóvenes. Tristemente vemos que la pandemia aumentó esto en gran manera. Y tú dices, ¿pero cómo? Si se quedaron en la casa. Los jóvenes y adolescentes, acuérdense, para que me entiendan, están como nosotras cuando estamos en nuestros días. Bueno, las que todavía tienen esos días. Digo,
en la menopausia y el climaterio seguimos también con eso, ¿no? Pero imagínate, acuérdate cómo te pones o te ponías, o si estás en esa etapa, hormonalmente. Los jóvenes y los adolescentes así están todo el tiempo. Por eso no nos entendemos. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Que muchas veces se junta la juventud y la adolescencia de ellos con tu climaterio. Eso es horrible, sí. Porque las hormonas están por el aire por todas partes y no congeniamos. Y como madres nos ponemos histéricas, históricas y cuánta cosa, ¿no? Y es en esa etapa en la que más nos necesitan. Pero ¿saben qué es lo que más necesitan de nosotros? Que los escuchemos. Y cuando tú estás afanada, como Marta en el quehacer, o cuando estás afanada por mil cosas, por la economía, por broncas en la casa, y descuidas a tus hijos se van a sentir solos y van a tratar de llenar esa soledad con algo. Es cuando muchos se van a las drogas, se van al alcohol, se van a las pandillas y ahorita, como tú puedes encontrar lo que quieras en el internet, muchos caen en la pornografía. Y todo para llenar esa soledad que sienten. Como madres tenemos que estar alertas. Yo justo en esa etapa de sus vidas, cuando, bueno, ya les platiqué, fueron abusados mis hijos, yo tuve muchas broncas en mi matrimonio. Entonces mi mente estaba enfocada en mi matrimonio, en las broncas que teníamos y no pude ver las señales que había y no pude darme cuenta de lo que mis hijos estaban padeciendo. Entonces, pues sí, se fueron por las tortas, hicieron mil cosas. Gracias, sí les he dicho que me puse a orar y todo, pero de que pasó, pasó. Sé que detrás de esto hay un Dios que transforma las cosas malas en buenas. Sé que Dios lo permitió por algo. En el momento no lo entiendes, te duele mucho cuando ves que tus hijos están mal. Y el enemigo es experto en meterte culpa como mamá. Y hoy quiero decirte que no hay mamá perfecta, ¿ok? Y hay cosas que uno siembra tristemente que sí cosechan nuestros hijos por lo que nosotros sembramos. Pero hay cosas que hay cosas que se heredan también, hay cosas que nosotros por culpa nuestra cosechan, pero hay cosas que también ellos se buscan. En Eclesiastés 2:12 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es en la época o en la etapa de la juventud y de la adolescencia cuando más trabajo les cuesta a los jóvenes buscar a Dios. ¿Están de acuerdo? Y más en estos tiempos que estamos viviendo, son bombardeados de una manera impresionante. Cosa que nunca, bueno, me invitaron mis hijos Andrés y Pamela al cine el Día de las Madres. Vimos una película muy hermosa, no me acuerdo el título, pero sale Celine Dion. Se la recomiendo, está bien bonita. Pero tú dices, ¿por qué tienen que mencionar o ya en cualquier cosa a parejas lesbianas o parejas gays? Hasta en las caricaturas. O sea, tú dices, ¿cómo está el mundo?
Y nuestros jóvenes y nuestros adolescentes están siendo bombardeados con eso. A lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo, están tan confundidos. Y es cuando más que nunca tenemos que aprender a ganarnos su confianza. Si tú logras que tus hijos te tengan confianza, que se abran contigo y que te puedan platicar de lo que sea sin que tú los señales, los juzgues y los critiques, eso es de gran ayuda. Porque sabes, a veces nuestros jóvenes y nuestros adolescentes necesitan a alguien que los escuche, no alguien que los esté sermoneando todo el tiempo. A veces sí necesitan, a ver, mamá, muchos dicen que los papás no deben ser amigos de los hijos. Yo estoy en contra y a favor. O sea, lo que pasa es que muchas veces dicen que si tú eres su amiga, te faltan al respeto. Entonces hay que ser amigas sin permitir que te falten al respeto. O sea, ¿eres mamá? Sí. Pero también el ser amiga significa que puedas estar con ellos, platicar de lo que sea, sin que siempre les tengas que decir lo que tienen que hacer. Sobre todo cuando ya son mayores de edad, cuando ya son mayores, queremos seguir diciéndoles y ponte suéter y haz esto y no sé qué tanto. Llega un punto, les voy a poner un ejemplo tonto. Ahorita me da risa, pero y sí es de risa. El otro día vino Andrés a la casa para ayudarme a mover los muebles y todo, y le ofrecí de comer. Y me dijo, sí. Me dice, oye, pero no me pidas que me lave las manos. Le dije, ese es asunto tuyo. O sea, es tu rollo, sí es tu mugre. Digo, esto es un ejemplo burdo, ¿no? Pero a veces, no, te tienes que lavar las manos, ¿cómo? No sé qué, no sé qué. Oye, eso era cuando eran chiquitos, ¿no? No se quiere lavar las manos, tiene las manos llenas de no sé qué, de mugre, de que movió, de polvo, de que movió los muebles. Eso es rollo tuyo, ¿no? Digo, es un ejemplo burdo. Pero ¿cuántas veces estamos ahí, sean honestas, solo para decirles en qué se equivocan? Y solo los juzgamos y los criticamos y nos volvemos muy religiosas. Y es que esto está mal porque Dios, y no, que mira que Dios, y no has leído, y no eres el Espíritu Santo personal de tus hijos, perdóname que te lo diga. A veces solo necesitas escucharlos. Y a veces aun cuando son grandes, solo necesitan que los escuches. Y cuando tú sabes escucharlos, ¿qué dice la Biblia en Santiago? Que seamos prontas para oír, tardas para hablar y tardas en enojarnos, en airarnos, ¿no? Entonces, ahí muchas veces fallamos, porque somos prontas para decirles en qué se equivocaron y qué está mal y todo. Pero aprendamos a escucharlos. Antes de decir nada, deja que se desahoguen contigo. Y a veces, mira, conviene más, y se los digo con todo mi corazón, que los escuches, no les digas nada y después corres con el Señor y, Señor, por favor, esto y esto y esto y esto y esto, y desahógate con el Señor. Pero a veces no sabemos cómo reaccionar. Imagínate que llega tu hija y de la nada te diga fui abusada. ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué le dirías? ¿Sabes que hay mamás que dicen pues no te creo? Otras sí, pero no digas nada. Y ya vimos que lo peor es que se queden calladas. Ahí es cuando, ok, hijita, pues aquí estoy, saca lo que tengas, la abrazas, tienes esa empatía con ella. Dile, ¿quieres que oremos? Vamos a buscar al Señor, que Él te ayude, te sane, de esta vas a salir y pues en lo que yo te pueda ayudar, vamos. Y hay que guiarla a perdonar. Y de entrada tú también perdona al tipo que abusó de
de tu hija, que es una de las cosas más difíciles que hay, ¿no? Pero ¿saben qué? Que a veces es un familiar muy cercano. La mayoría de los abusos son por un familiar muy cercano. Entonces, primero tienes que tragar saliva y decir, Señor, me dan ganas de, ¿no? Pero tenemos que aprender a perdonar y guiar a nuestros hijos a perdonar y no juzgarlos. Imagínate cómo se siente. Y tampoco forzarlos a que, cuéntamelo todo y dime, o sea, hello, espérate, tú no sabes lo que ella sintió. Ahora, pues a mí me pasó con mi hija y me pasó con mi hijo. Entonces fue muy difícil y fue por la pura gracia de Dios, la verdad, la pura gracia y misericordia de Dios, que yo no sé cómo le hice, pero creo que Dios me ayudó a poderlos ayudar. Sobre todo con mi hija. Con mi hijo fue más duro, más difícil, porque los hombres piensan muy diferente que las mujeres, ¿no? Pero a lo que voy es, yo no vi las señales por estar tan enfocada en broncas que tenía en mi matrimonio. Entonces, mi mente estaba en eso y no presté atención a las señales y no me puse ahí a hablar con ellos. Pude hablar con ellos ya más grande. En el momento la sufrieron y yo sin saber. Y Dios fue grande. Oraba por ellos y yo creo que eso ayudó, no lo sé. Pero a lo que voy es, tenemos que cuidar a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes. Tú como madre tienes que orar por ellos. Tienes que buscar la manera de que te tengan confianza. Y la confianza se gana. No puedes obligarlos a que te saquen lo que traen. No puedes, te la tienes que ganar. Y eso solo con la ayuda de Dios. ¿Están de acuerdo? Y bueno, hay una parte que aquí yo me estoy enfocando a ustedes como mujeres, porque hay un pasaje en Proverbios 14:1 que yo creo que muchas se lo saben. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Pero la Biblia para todos traduce este mismo versículo, estamos, en la página 68, que dice: la mujer sabia une a su familia y la mujer tonta la desbarata. ¿Sabes cómo puedes desbaratar a tu familia? Cuando solo estás para señalar las faltas y no estás para escuchar y para tener misericordia. Mi hija, pues siguiendo el ejemplo de su madre, se comió la torta también antes del recreo y quedó embarazada. Y en muchas iglesias la hubieran corrido. ¿Cómo la hija del pastor quedó embarazada y no sé qué? Nosotros dijimos: hija, estamos contigo, porque de por sí te sientes mal después de haberla regado, pero luego no sabes ni dónde meterte, pero pues ¿cómo lo escondes? No se puede. Pero ¿saben qué? Ahí dijimos: hijita, estamos contigo, te apoyamos al 100. En vez de señalarla, en vez de juzgarla, tuvimos misericordia. Y eso sirvió, porque ese hijo es mi Mikey. Digo mi Mikey porque estuvo varios años en la casa, ya después se casaron. Bueno, no años, mentira, fueron meses. Ya estoy exagerando yo. Pero dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Mikey tiene un llamado de tiempo completo de servicio al Señor.
y abundó el pecado, pero sobreabundó la gracia. Con Marto igual, metí las 4, pero eres pastor. Entonces, ahí ves cómo tenemos un Dios tan grande que no lo conocemos. Me voy a salir de esto porque voy a compartir algo que traigo bien clavado en mi corazón. Si regreso, no sé, tal vez, no sé, pero bueno. Vi un video que me impactó muchísimo, una conferencia de Itiel Arroyo, no sé si lo conozcan, tiene unas conferencias que te vuelan la cabeza. No tengo los videos de todo lo que él puso, pero quiero que se lo imaginen. Las mujeres somos buenas imaginando, ¿no? Puso una foto de la Basílica de San Pedro. ¿Alguna de ustedes ha ido ahí? Tú sí has ido, ok. Yo nunca he ido, pero él describe sí es basílica, ¿no? La de San Pedro, ¿así le dicen? Basílica de San Pedro. Dice que es impresionante, altísima, enorme y que te sientes chiquito, ¿sí? Bueno, entonces describe la basílica como algo impresionante y después de eso pone otra toma de un satélite tomando la basílica de arriba y se alcanza a ver todavía, pues sí, está grande y todo, pero de más lejos. Y ya pues, alcanzas a ver un puntito y todo, pero luego de más lejos, ya la basílica se pierde, ya ni está, ¿no? Luego empieza a pasar tomas de la tierra, de la luna, cómo se ve la tierra. Y luego hay una toma, que es la última que tienen de una vista de la tierra, del punto más lejano, que se tomó, le dicen el punto azul, que se alcanza a ver, hay un puntito azul y es de la tierra en medio de la nada, ¿no? Y dice, ¿cómo se sienten? Chiquitos. Dice, pues eso no es nada. De repente, una toma del sol, tú ves el sol, no puedes ver el sol porque te quedas ciego, ¿no? Pero luego hay unas tomas de una parte del sol que es puro fuego. Y describe eso como varias bombas nucleares en el sol, ¿no? Y describe como si la Tierra estuviera unos metros más cerca del sol, nos quemaríamos. Unos metros más lejos, nos congelaríamos. O sea, la Tierra está en el punto exacto y en la inclinación exacta donde debe de estar para que haya vida, ¿no? Dices, ¿cómo se sienten? Pero luego describe que el sol es una estrella, si saben, ¿no? Pero que hay estrellas mucho más grandes que nuestro sol. Y ponen así a varias estrellas y tú dices, ¿qué onda? O sea, que triplican, cuadriplican, quintuplican a nuestro sol. Y luego ponen las galaxias, fotos de las galaxias y dónde está la Tierra, en qué sistema solar y en qué galaxia. Tú dices, santo Dios. ¿Por qué les platico esto? Porque él decía, ¿tienes temor de Dios? Y muchos creemos tener temor de Dios. Pero ¿saben lo que realmente es tener temor de Dios? Saber la grandeza de tu Dios, de lo que es Dios y de lo que eres tú. Y yo le tuve que pedir perdón al Señor, porque a veces creemos que nosotros podemos controlar a Dios y decirle, oye, pues ¿cómo ves si le hacemos así? Ajá, o sea, el creador del universo, al creador del universo, ¿le vas a decir cómo hacer las cosas?
Mikey, en el libro que escribimos de Platicando con Dios, lo primero que dijo que a mí me impactó de un joven ahí tenía 17 años, es: no sabemos con quién estamos hablando cuando oramos. A veces sentimos que nuestro Dios es chiquito. Le dicen Diosito. Pero ¿saben qué? Tener temor de Dios son dos cosas importantes. Un, entender la magnitud de tu Dios, la grandeza de tu Dios, el poder que tiene. O sea, con la boca creó todo. Y yo me comparo con todo esto que vi, tú y yo, con una hormiga. ¿Cómo ves a una hormiga? Y pasas y nomás con el dedo la puedes matar. Él podría hacer lo mismo con nosotros, ¿sí o no? Pero no lo hizo. ¿Sabes qué hizo? Mandó a su hijo a hacerse hormiga como nosotros para salvarnos. ¿Y saben qué? Lo menospreciamos. Y cuando dice: yo di mi vida por ti y perdoné tus pecados, y tú sigues con culpa y no te has podido perdonar, es porque no te has dado cuenta quién realmente pagó el castigo que tú merecías. Y al no perdonarte tú, estás como diciendo: no creo lo que tú hiciste por mí. No creo en ese Dios impresionantemente grande que puso sus ojos en ti, que te escogió a ti desde antes para hacerte su hija. Yo lloré y lloré y lloré y dije: yo pensé que tenía temor de Dios. Y temor de Dios, dice la Biblia también, que es aborrecer lo malo. Porque conocemos a un Dios de amor, el que les acabo de describir, que dio su vida por ti, que te escogió a ti, pero que también es justo y aborrece lo malo. Y a veces dice la Biblia que lo que no es por fe es pecado. Y a veces Dios te dice: cree, confía, y no le creemos y no confiamos. ¿Y sabes por qué? Porque no hemos entendido la magnitud de nuestro Dios. Y eso está cañón. Si nosotras no lo entendemos, ¿cómo lo van a entender los jóvenes y los adolescentes? ¿Qué Dios les estamos mostrando? Porque es con nuestro testimonio que les vamos a dar a conocer a Dios, más que con 1000 cosas que les puedas decir. ¿Sí o no? ¿Estás atravesando algo difícil y te ven llorando? ¿Te ven afligida? ¿Te ven estresada? Y dices que confías en Dios. Queremos que nuestros jóvenes y nuestros adolescentes amen realmente a Dios, que te vean a ti amándolo, que te vean a ti respetándolo, porque temor a Dios es tenerle un respeto, sabiendo que te puede hacer así, pero no lo hace porque te ama. A mí me voló la cabeza. Y yo le dije: Señor, perdóname. Porque a veces, seamos honestas, ¿cómo le pedimos?
Parece que le estamos dando órdenes y no entendemos la magnitud de nuestro Dios. Por eso Jesús le decía: pasa de mí esta copa, pero si tú quieres, o sea, que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús no le dijo: oye, sácame de esto, no. Dijo: mira si se puede, pero si no, lo que tú digas. Les mando este reto de hoy en adelante: cada que oren, cada que pidan algo, digan: Señor, esto es el deseo de mi corazón, pero que se haga tu voluntad. Porque si Él creó todos los cielos y la tierra, el universo y todo, ¿crees que se va a equivocar? Por eso tenemos que entender que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Están de acuerdo? Y si a veces permite que nuestros hijos sean abusados, Él tiene algo bueno después de eso. Dios está usando a mis hijos para ayudar a otros. Y me ayuda, me permite a mí poder ayudar. Espero poderlas ayudar. A Dios no se le escapa nada. Yo les he dicho aquí vacilando que se me cae el cabello y luego en el piso veo del baño y digo: oye, si llevas bien la cuenta, o sea, claro que lleva la cuenta. Si es el creador del universo. ¿Y qué somos nosotros? No somos nada. Pero le plació escogernos. ¿Y quién de aquí es su hija? Y te ama con un amor eterno. ¿Crees que no se va a ocupar en lo que tú necesitas? ¿Crees que no tiene el control absoluto de cada detalle de tu vida, de la vida de tus hijos? Claro que sí. Pero nos falta confiar en ese Dios todopoderoso. Nos falta. ¿Sí o no? ¿Y sabes cuál es el problema? Que lo vemos como un Dios chiquito, cuando es un Dios impresionante. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Que nos haya escogido. Porque ¿qué somos nosotros? Yo le he fallado muchísimo al Señor, muchísimo. Y aún así me sigue amando. Y aún así me sigue usando, pudiéndome hacer así. Que no. Ay, esta hormiga no se portó bien. Y nos ama. Entonces tenemos que enseñarles a nuestros jóvenes y adolescentes, a nuestros hijos, ese Dios. Pero primero hay que conocerlo nosotros, porque creemos conocerlo, pero no lo conocemos como deberíamos de conocerlo. ¿Y cómo lo vas a conocer más? ¿Se acuerdan que les dije que cuando estaba enferma de COVID le dije: quiero conocerte más? Me empezó a llover pruebas. Pero ¿sabes qué? Si tengo que pasar por esas pruebas para conocerlo más, que así sea. Porque es un Dios que de veras tiene el control de cada detalle de tu vida. Y aunque en el momento no entiendas nada, algo va a ser, algo grande va a ser. ¿Qué? No sé, pero sé que algo grande va a ser. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Padre Celestial, gracias porque nos escogiste, porque nos amas,
aunque seamos nada, somos insignificantes. Permítenos conocerte más y darte a conocer así ante nuestros hijos, nuestros jóvenes y adolescentes, que realmente puedan tener temor de ti, que te puedan conocer. Pero empieza con nosotros. Queremos guiar a nuestros hijos de la manera correcta. Perdónanos si nos hemos enfocado en cosas vanas y no hemos prestado atención a sus necesidades. Perdónanos, pero así como tú tienes cuidado de nosotros y estás ahí para escucharnos, ayúdanos a nosotros a escuchar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros hijos cuando lo necesiten. Que te podamos dar a conocer como ese gran yo soy que eres, que creó los cielos, la tierra, el universo completo. Perdónanos si te hemos visto como un Dios pequeño. Perdónanos si no te hemos creído. Perdónanos si hemos dudado. Perdónanos si creemos que no estás al control de nuestras vidas. Perdónanos si creemos que no te importamos, porque podrías desaparecernos del mapa en un segundo y no lo has hecho. Por ese amor tan grande que nos tienes. Gracias, con todo nuestro corazón, gracias. Gracias, porque nos has extendido tu gracia y tu misericordia. Gracias. Te amamos con todo nuestro corazón y en tu nombre, Jesús, oramos. Amén.